Muy buenas noches, estimado público en general. El día de hoy nos encontramos una vez más en un espacio académico en- auspiciado por el Frente Crítico Universitario. En esta ocasión nos trae a la palestra la muerte de quien en vida fue, el peruano más universal de todos los tiempos, quien sin duda es Mario Vargas Llosa, el hombre, el literato, el sanmarquino, el escritor, el político, la leyenda. Murió el último domingo a los, 20, a los 89 años de edad y motivo de un pequeño homenaje, estamos aquí presentes con algunos integrantes, en este caso Pablo Ayala, Johan Villanueva y dentro de unos minutos nuestro estimado David Tejada. Eh, Sin nada más que decir y para pasar al breve conversatorio le daría pase a nuestro compañero Pablo Ayala. Pablo, el escenario es tuyo. ¿Qué tal, Dante? Buenas noches, buenas noches. Gracias por darme esta oportunidad de departir acerca de quien fuera mi escritor de cabecera durante muchos años. Empezaré esta exposición citando una frase del gran filósofo Ortega y Gasset, que decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, para estudiar la obra de Vargas Llosa, primero tenemos que remitirnos a su vida, porque el literato trabaja con el substrato de lo que son primero sus vivencias, sus traumas, sus pasiones, sus desencantos, salvo que sea pues un hombre que haya vivido en las bibliotecas toda su vida, ¿no? Como es el caso de Jorge Luis Borges, de quien dicho sea de paso, porque Dios tomó muchos de sus recursos, especialmente en el ámbito de la metáfora. Pero claro, ese es el aspecto literario ya será más abordado por mi compañero Johan. Bien, para entender a Vargas Llosa tenemos que remitirnos a su infancia, ¿no? Bien decía Baudelaire, si mal no me equivoco, que la patria es la infancia. Vargas Llosa tiene una infancia traumática al lado de su padre, ya que le tocó un padre autoritario, abusivo, que ejercía la violencia física contra él y contra su mamá. Entonces, Vargas Llosa aprende de mala manera a resistir el poder de la autoridad, ¿no? Ya desde niño, Vargas Llosa se inmuniza, o mejor dicho, la vida lo inmuniza contra la obediencia irrestricta y sin límites que muchas veces se presenta aquí en la sociedad peruana como algo común, ¿no? Eh, Da la casualidad de que su padre odiaba a Bustamante y Rivero, el presidente de ese entonces, que fuera presidente de 1945 a 1948, y Bustamante y Rivero pues estaba asociado o era pariente de la familia materna de Mario, la familia Llosa. Mientras el padre de Mario lo maltrataba y era autoritario, su familia materna lo trataba con mucho cariño. Entonces, por esas coincidencias de la vida, Mario asocia con la decencia, con la lealtad, con la honradez, con el amor al presidente Bustamante y Rivero, un demócrata que, como sabemos, nunca quiso arrogarse para sí poderes dictatoriales, más bien al contrario, fue tan respetuoso de la ley que sus enemigos políticos de ese entonces le llamaban el cojurídico, ¿no? Como una forma de burlarse de su estricto apego a las leyes. No vemos en esto que en Perú no cambió mucho la situación. Entonces, cuando cae Bustamante y Rivero, derrocado por el golpe del general Odría, en el año 48, a raíz del motín de la marinería prista, Vargas Llosa pues ve como una vez más el Perú se hunde en lo que ha sido la normalidad de la que hablaba Martín Adán. ¿Y cuál es esa normalidad? Pues el gobierno dictatorial, el gobierno militar, ¿no? El gobierno de la famosa bota y el fusil. Entonces, el padre de Vargas Llosa, que como se sabe, lo había criado bajo el miedo de que, había criado a Vargas Llosa con el miedo de que su hijo se vuelva homosexual, o muy aniñado, muy delicado, decide mandarlo, como todos sabemos, de interno al colegio Leoncio Prado. Aquí en el colegio Leoncio Prado, si bien Vargas Llosa, o sea, si ya Vargas Llosa tenía resistencias a la autoridad irrestricta y absoluta de su infancia, esta resistencia se vuelve ya algo, se internaliza en su ser, en su psique, al comprobar, al vivir en carne propia lo que es, cómo es la vida, la convivencia al interior de una institución tan vertical, tan castrense, tan autoritaria como lo es el ejército. Entonces, en el Colegio Leoncio Prado, Vargas Llosa vive en primera mano lo que es el bullying, lo que es el maltrato, el famoso bautizo. Pero también en el Colegio Leoncio Prado
Vargas Llosa empieza a formarse como escritor. Si bien es cierto que él había leído mucho desde niño, en el Leoncio Prado, según él mismo narra en su memoria, además del pez en el agua, Vargas Llosa empieza a leer y escribir, a leer literatura y poesía. Recordemos pues que su padre le había prohibido todo comercio con las musas, bajo sospecha o bajo acusación de que ser poeta era pues ser de tendencias o tener tendencias homosexuales, ¿no? En el Colegio Leoncio Prado, Vargas Llosa le da un enfoque, por así decirlo, masculino, rebelde, socialmente aceptada dentro del estrecho ámbito militar en el que estaba confinado, le da a su literatura un marco erótico, ¿no? Un marco amoroso. Entonces, ahí es cuando él aprovecha toda su cultura para escribir cartas de amor, para escribir novelas eróticas que luego vendía y compartía a sus colegas de cuadra, ¿no? Esa era su manera de, por un lado, ganarse su respeto y por otra, agenciarse dinero, ¿no? Esa podría decirte que son los primeros, o es la primera aproximación de Vargas Llosa a la literatura, y el inicio de una afición que en él luego se expresaría en libros más candentes, más eróticos, como Elogio de la Madrastra o Los cuadernos de Rigoberto, escrito ya en su etapa tardía. Aunque, dicho sea de paso, lo que es la parte erótica o el erotismo siempre ha estado presente en la obra de Vargas Llosa, ¿no? Patelón y la visitadora, La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, Titume en los Andes. Los placeres del amor son algo pues omnipresente, aunque ya estoy seguro de que mi compañero Johan sabrá profundizarlo con mayor amplitud, ¿no? Después de sale Vargas Llosa de Leoncio Prado, con unas vivencias pues que serán fundamentales para escribir La ciudad y los perros, y se va a Piura un año, y en el interregno entre lo que es su estancia en el Leoncio Prado y el traslado a Piura, Vargas Llosa vive lo que sería su única etapa bohemia. ¿Y cuál es esa etapa bohemia? Es cuando cumple, puede ser un muchachito imberbe de 15, 16 años, un adolescente, que entra a trabajar como periodista a la Crónica. Entonces, en ese ambiente de adultos, en ese ambiente de poetas, de náufragos, como él los llama, es donde él vive las experiencias que le servirían luego para escribir su otra novela cumbre, que es Conversación en la Catedral. En la crónica, él conoce el ambiente de lo que es la crónica roja policial, ¿no? La página roja a cargo del famoso periodista Becerrita, que cubría asesinatos, violaciones, estupros, robos, asaltos. Conoce también lo que era la vida nocturna limeña. Conoce también la literatura, ya que los periodistas de esa época leían con fervor. También conoce Vargas Llosa. También en la crónica, Vargas Llosa tiene una experiencia que lo hará decidirse de ahí en adelante a ser un hombre disciplinado, porque contrario a la mayoría de los escritores, Vargas Llosa era un tipo que no fumaba, no bebía, no era muy juerguero. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que él en la crónica conoce a muchos aprendices de escritores que eran muy talentosos, pero que llevaban una vida muy disipada, llevaban una vida muy poco disciplinada a la hora de escribir, y él observaba de que su producción literaria, su producción intelectual no era de calidad, no era de calidad. Es por eso que Vargas Llosa, una vez que abandona ese ambiente forzado por su padre, no regresa nunca más pues a ese tipo de vida, ¿no? Luego de eso, Vargas Llosa, luego de culminar su secundaria en el Colegio San Miguel de Piura, sin mayor novedad, salvo una pequeña huelga anecdótica, llega a San Marcos, ¿no? Hay una columna muy buena que él escribe llamada Regreso a San Marcos, donde él rememora cómo eran esos años, pues, ser universitario durante la época de la dictadura del general Manuel Odría, ¿no? Vargas Llosa durante la época de Odría experimenta la plaga que en el Perú, o mejor dicho, la epidemia que González Prada llamó siempre esa enfermedad que tienen los peruanos de hablar siempre a media voz. Cuando llega a San Marcos se encuentra con una universidad que ha sido tomada, asaltada por los militares y la policía. Una universidad donde el gobierno ha infiltrado soplones, ha infiltrado delatores, y donde tú no puedes conversar con tu compañero sin tener la sospecha de que él no es un soplón del gobierno que te puede meter preso o puede hacer que te expulsen, ¿no? Vargas Llosa se encuentra en una universidad donde la política se hace a nivel de catacumbas, una universidad donde la política es una mala palabra. Y él también descubre que la apatía política
que el hablar a media voz no era algo exclusivo de los pituquitos, de la clase media o media alta de donde él venía, sino también era algo propio de las clases bajas, ¿no? Que era entonces el estudiantado de San Marcos en su mayor parte y como hasta ahora lo sigue siendo, ¿no? Vargas Llosa descubre que lo que se ve hasta ahora, que la gran mayoría de estudiantes eran apolíticos y que solamente una pequeña minoría, muy ideologizada, muy combativa, muy ilustrada en esas épocas, se dedicaba pues a eso, ¿no? Al acto de resistir. En ese entonces hacer política era resistir al gobierno de Odría. Ya, Vargas Llosa ahí es cuando empieza a ser, es simpatizante de la célula del Partido Comunista llamada CAUIDE, ¿ya? Nunca llega a ser militante, aunque él dice que sí, he sido comunista, pero hay una entrevista a una compañera de esos años de la universidad, Lea Barba, que dice, no, Vargas Llosa nunca fue comunista, él se marquetea como comunista, pero no, nunca llega a ser menos militante de CAUIDE, ¿no? Bueno, Vargas Llosa, si hay algo que hay que admirarle, aparte de su talento literario y su disciplina, es su capacidad de promocionarse, ¿no? Pero sus compañeros universitarios dicen que no, que sí era simpatizante y que, bueno, él mismo se desencantó. Estuvo en unas actividades menores, fue parte del Centro Federado, y luego conoció a Esparza Sañarto, que era en ese entonces el Montesino de esa época, y finalmente se termina un poco como que desencantando del comunismo, ¿no? Entonces ya desencantándose del comunismo, él se entrega más a lo que era el trabajo, a lo que no nos olvidemos que Vargas Llosa estudiaba dos carreras, estudiaba literatura y estudiaba derecho. Por tanto, él tenía que estar centrado más en lo que era su vocación de escritor y en un trabajo, como él lo llamaba, en una carrera alimenticia, ¿no? Que era la que le iba a hacer ganarse la vida. Pero ya en esos años es que Vargas Llosa, siguiendo el ejemplo de su antiguo maestro César Moro, César Vallejo, y bueno, César Vallejo no fue su maestro, pero él lo admiraba mucho, Vargas Llosa ve que para hacerse un artista no tenía que quedarse acá en Perú, porque el ambiente cultural acá en Perú siempre ha sido mediocre. ¿Cuál era la capital cultural entonces? Era Francia. París, para ser más específicos. Así como ahora el que quiere ser actor se va a Hollywood, en ese entonces el que quería ser una estrella en el campo de la cultura tenía que irse allá para completar su formación, ¿no? Era un sueño que Vargas Llosa tenía y cumple ganando la beca Javier Prado, si mal no me equivoco, gracias a su tesis llamada Bases para una revisión de Rubén Darío, ¿ya? Gracias a esta beca es que Vargas Llosa puede viajar a Europa, vive unos años de mucha miseria, pero unos años de mucha, mucha disciplina, mucha concentración, en los cuales pasa escribiendo pues lo que sería su primera novela, ¿no? La ciudad y los perros. Cabe mencionar que antes de viajar a Europa ya había publicado unos cuentos, ¿no? Los jefes y los cachorros, también una obra teatral sin mayor trascendencia, que también publicaba artículos en el comercio, ya que Vargas Llosa fue un escritor o fue un alumno muy aprovechado en San Marcos. Fue asistente de cátedra del doctor Porras Barrenechea y supo, como él mismo contó, esos años en la casa del doctor Porras aprendí mucho más que todos los años que pasé estudiando en San Marcos, ¿no? Y gracias a ser asistente del doctor Porras pudo tratar con la élite intelectual limeña de aquel entonces, una élite que, dicho sea de paso, sí tenía muy buen nivel, ¿no? Es una élite reducida, pero ya, entonces, así para ya hacerlo breve, porque me estoy extendiendo demasiado, en verdad, pese a que estoy tratando de ser lo más resumido posible, me estoy extendiendo demasiado, es que la vida de Vargas Llosa es oceánica, es enorme, abarca un montón de cosas. Vargas Llosa se desencanta de la izquierda en Cuba, con el famoso caso del poeta Eberto Padilla. Entonces, luego de haber sido un entusiasta del comunismo, Vargas Llosa no reniega de un día para otro, sino que siempre él había desdeñado obedecer ciegamente a la autoridad, por los traumas que tenía tanto de la relación con su papá como de la relación con sus superiores jerárquicos en el Leoncio Prado, con sus compañeros que tenían más edad. Entonces, cuando él ve cómo los izquierdistas obedecen a boca cerrada, obedecen sin chistar las órdenes de Fidel Castro, entonces Vargas Llosa dice, oigan, aquí algo está mal. Está bien que uno quiera luchar por los pobres, está bien que uno quiera luchar por la justicia, pero eso no significa que eso va a ir en contra de lo que es cierto, de lo que yo estoy viendo con mis propios ojos, que están acá censurando, acosando, maltratando a un poeta talentoso, ¿no? Entonces ahí es donde Vargas Llosa empieza a protestar. Fidel Castro, como todo dictador acostumbrado a las adulaciones, reniega de él, lo proscribe, y Vargas Llosa pues empieza una trayectoria intelectual que lo llevaría al liberalismo. Empieza a leer a Raymond Aron, empieza a leer a Ortega y Gasset, empieza a leer a Isaiah Berlin, a Karl Popper. Entonces él ahí empieza a encontrar, él encuentra una ideología que va más acorde
a su ser, ¿no? A su ser, a un ser. Siempre el poeta, el literato, es contestar, es contestatario. El literato es un descontento eterno, el literato nunca va a estar feliz, sea en un gobierno comunista, sea en un gobierno capitalista. Yo pienso que hasta en el paraíso siempre el literato va a estar quejándose, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, desencantado de las utopías, eh, ¿cómo se llama? Es que él muda hacia el liberalismo, que es una escuela un poquito, ¿cómo le llamaremos al liberalismo? Una corriente que no requiere pues un utopismo, no requiere pues etapas históricas marcadas, sino lo deja todo a lo que es el individuo, la libre iniciativa. Estoy dando unos esbozos muy brocha gorda de lo que es el liberalismo. Y cabe recordar, haciendo un pequeño paralelo literario, que Vargas Llosa descubre por esos años a Borges. En esos años estaba de moda en la literatura la creencia de que el literato, el escritor, tenía que escribir con un fin social, con el fin de ayudar a la revolución. Vargas Llosa descubre en Borges que se podía hacer buena literatura sin necesidad pues, de ser un agitador, ¿no? Ya de eso se ocupará mi compañero Johan. Bueno, brevemente, una vez que él termina de volverse liberal, como todos sabemos, postula a las elecciones. Primero, su trayecto a la política empieza oponiéndose al intento estatizador que Alan García pues, promueve en el año 87. Y deberíamos estarle muy agradecidos como peruanos a Vargas Llosa por haber encabezado ese movimiento, ya que en verdad, si la banca se hubiera estatizado, pucha, ese era el último bastión de lo que era entonces el libre mercado acá en Perú. Definitivamente nos hubiéramos desbarrancado y hubiéramos llegado al nivel pues de países somalíes, de un país como Somalia o como Suazilandia o como Liberia, ¿no? Ese último reflejo, esa especie de batalla final que libra pues la clase media limeña contra los intentos estatistas de Alan García, del APRA y de la Izquierda Unida, encuentran en Vargas Llosa su máximo exponente, ¿no? Vargas Llosa, él siempre fue un político, o intentó ser un político honesto, como que se asqueó un poco de lo que era el manejo diario de la politiquería peruana, ¿no? Bueno, como todos sabemos, siempre la política peruana ha sido un trasiego pues de enjuagues muy sucios, ¿no? Entonces Vargas Llosa, a pesar de todo, decide lanzarse. Ya sus asesores, un asesor americano le había recomendado que no se alíe ni al PPC ni a Acción Popular, ya que esos partidos venían muy desgastados. Pero Vargas Llosa, bueno, pues en aras de que tener una organización partidaria que le dispute el control político al APRA, que en esos años era gobierno, decide ir en alianza, ¿no? Para usar más que nada el aparato de estos dos partidos. Esta alianza finalmente lo perjudica. Muchos comentaristas posteriores señalan que las ideas de Vargas Llosa eran muy avanzadas para el peruano de a pie, que en su mayoría, pues como sabemos, no sabe ni en su vida escuchado quién es Hayek o quién es Friedman. Entonces, Vargas Llosa pierde la elección, como todos sabemos, y ya se dedica a la literatura, ¿no? Me gustaría seguir ahondando más, porque en verdad he dejado muchísimas cosas en el fondo del tintero, pero creo que ya es momento de darle pase a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por este breve recorrido histórico en la vida de Vargas Llosa. Ahora le daría el paso a Johan para que pueda hablar de su función literaria. Gracias, Dante, por darme la palabra. Quiero comenzar con una frase que dijo Pablo, que me parece muy importante con respecto a Mario Vargas Llosa, la cual es: hasta en el paraíso, el literato siempre va a estar quejándose. Y creo que esa reacción, esa respuesta contestataria que siempre va a tener Mario Vargas Llosa es característica de él. La literatura de Mario Vargas Llosa ha sido perfectamente sintetizada cuando se le dio el premio Nobel. El motivo por el cual se lo dio fue por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebeldía y la derrota del individuo. Resumido en cristiano, significa el poder peleado con el individuo y cómo éste puede fracasar o levantarse frente a él. Y todas las obras que ha venido en su vida son una interpretación distinta de este principio general. La vida de Mario Vargas Llosa, al igual que de muchos otros escritores, han influenciado profundamente en su vida. Como explicó adecuadamente Pablo, la pelea rival entre la aceptación y denegación de su padre, el conflicto con una realidad política que él no aceptaba, al fin y al cabo son muestras y expresiones de la búsqueda de una libertad individual en cualquiera de sus épocas, siendo de izquierda o siendo liberal propiamente dicho, después de su desencanto con los sucesos en Cuba.
La literatura de Vargas Llosa pasó por muchas etapas. Lamentablemente, no podemos etiquetarlo con un solo movimiento, lo cual también es afortunado, pues ha sido un escritor muy prolífico durante toda su vida. Primero, él comenzó teniendo un realismo crudo y vinculado e influenciado bastante por las primeras lecturas que ha tenido, entre ellos los naturalistas como Solá o Flaubert, el realismo europeo y sobre todo este nuevo movimiento, autores norteamericanos, entre los cuales destacaría Joyce, que dieron o implementaron, mejor dicho, herramientas de cinematografía en la escritura, como sería el multiperspectivismo, los saltos temporales o el monólogo interior, el cual es continuamente utilizado por Mario Vargas Llosa en toda su obra, a pesar de la evolución que ha tenido su manera de escribir. Las temáticas que tiene en este primer inicio son la violencia, la sexualidad, la represión, pero el poder es la más principal, la cual es una temática que no va a abandonar en cual sea de las épocas de la cual hablemos de él. El primero de sus obras es una obra perdida, que es La captura del Inca, la cual lamentablemente ahora con su fallecimiento imposible que la podamos tener, pero el simple nombre ya susurra un poco de lo que estamos hablando, la búsqueda de algo más allá en la opresión. Su cuento, u obra propiamente dicho, más divulgada fue Los Jefes. Los Jefes es un conjunto de cuentos, cuyo principal es homónimo, y trata de un hecho muy particular que él tuvo. En quinto año, él estaba estudiando en la secundaria San Miguel de la ciudad de Piura, y por una decisión arbitraria de parte del profesorado deciden realizar un nuevo método de calificación, realizar exámenes finales sin previo aviso. Esto generó obviamente el malestar del alumnado, frente al cual hicieron levantarse. Obviamente, tanto Mario Vargas Llosa como su amigo no les hicieron caso y fueron reprendidos. No obstante, esta experiencia íntima fue el punto de inicio para su empuje literario. Muchos consideran que la obra de Mario Vargas Llosa trata de expresar esa represión que sintió en momentos en los que él no pudo sentir nada. Por eso va a haber en su obra una perspectiva pesimista a medida que lo vamos explicando. Cuando él entra a la institución militar, la Leoncio Prado, no solamente creía él inocentemente que iba a liberarse del yugo paterno, quería que abriera un mundo de libertad, pero lamentablemente se equivocó. Y Leoncio Prado resultó ser tan represivo o peor que su propio padre, aunque eso lo obligó a aferrarse a la literatura como única esperanza para poder sentirse vivo. La particularidad de Leoncio Prado inspiró mucho en la obra de La ciudad de los perros, como es evidente. Este colegio tenía alumnado de todas las partes del país, lo cual obligaba a que su alumnado replicase las dinámicas sociales propias del país, de un país de entonces que aún estaba cargado, como ahora, pero de forma más radical, con problemas sobre el clasismo, racismo, pero de forma mucho más acentuada. En La ciudad de los perros se retrata no solamente una crítica al poder general, al poder militar, sino es una representación fiel del Perú de ese entonces, donde tenemos tres personajes principales. Primero, tenemos a Jaguar, que es una reacción imperturbable al poder, reaccionaria, feroz. Tenemos al esclavo, el cual es la antinomia, una visión más pasiva, subordinada, mientras que, y esto más coqueto, que el poeta tiene una visión un poco más neutra, que sabe acomodarse por donde va, pero sobreviviendo. Esto demuestra que ya siendo muy joven ha sabido darse cuenta de las dinámicas propias del poder, lo cual llevará a que futuramente maneje el tema del dualismo en sus obras. En ellas va a destacar bastante La Casa Verde, la cual es una novela con una gran ambición literaria, pues nos cuenta tres historias en una. Primero, la historia de don Anselmo, quien establece un prostíbulo en la ciudad de Piura. Por otra parte, la historia de un militar que es, perdón, de un piurano que es llevado a la selva y se establece como militar policía, y con quien tiene una cercanía íntima con una descendiente de Ashanincas. Y la dinámica continua entre civilización y desagrado. ¿En qué sentido? En esta obra se presenta Piura como una ciudad conservadora, retenida en el tiempo, pero a su vez civilizada. Por otra parte, nos presenta la selva como un caos total, con la necesidad de un progreso, el cual se ve representado con la institución eclesiástica de las misioneras españolas que buscan civilizar a los ashanincas. Aquí vemos una crítica
al tema indígena, que mucha gente trata de desprestigiar en Mario Vargas Llosa, pero que siempre ha estado presente, aunque lo quieran ignorar. Solamente que él, a diferencia de lo que son acostumbrados los indigenistas como Ciro Alegría o José María Arguedas, no se centró tanto en el indígena de la sierra, sino en el indígena selvático, con el cual está un poco más familiarizado por sus pocas o breves encuentros en la selva. Esta obra continúa y consolida los elementos que presenté en un inicio, como son el multiperspectivismo, los saltos temporales y el monólogo interior, lo cual convierte su obra en una gran complejidad. En comparación a La Catedral, su obra más aclamada y por la que seguramente muchos han conocido a Mario Vargas Llosa, después de La Ciudad de los Perros, nos trae una complejidad técnica superior. Y no solamente ello, nos trae una referencia a Flaubert bastante maravillosa. En Madame Bovary, obra de devoción para Mario Vargas Llosa, se presenta una crítica a la suntuosidad de las clases elevadas, obviamente desde la visión de alguien que surge de los estratos bajos, como son el propio protagonista Charles y su esposa, la Madame Bovary, mientras que en la obra Sibarita tiene una visión distinta porque él no proviene de un núcleo llano, del populacho, si se le puede decir de alguna forma, sino que él proviene de los clasistas y poderosos círculos de poder de ese entonces. Y el propio personaje es una contradicción en sí misma, porque cuando introduce la obra al preguntarse cuándo se jodió el Perú, no solamente está evocando un pasado en el que piensa que el Perú está bien, sino que es un comentario interno con respecto a su situación. ¿En qué momento llegó a estar en un estado de decadencia como el que se encuentra? Él se encuentra perdido en la realidad, en un país que no tiene forma, en un país desencantado, donde frente a la pugna por el poder, frente a los abusos de este, la gente ya no se levanta a marchar, sino que se resigna, situación semejante como la de ahora. Y lo cual es bastante agudo, sobre todo en una de las partes cuando uno se da cuenta que el protagonista es izquierdista, pero él no se siente cómodo con una revolución, pero tampoco se siente cómodo con su círculo de privilegio en el cual ha crecido durante toda su vida, por lo cual lo tiene en una situación de vaivén semejante a la que es el Perú. En esta obra no solamente nos está presentando al poder de forma extendida, como si fuera una telaraña, dejando de lado una visión tópica de que el poder es vertical, sino que está extendido en todos los ámbitos de la realidad y que no solamente es de hegemonía del Estado, sino que hasta los individuales lo cometen, asaltando, delinquiendo, mintiendo, incluso extorsionándose unos a otros. La segunda etapa de Mario Vargas Llosa es una etapa más lúdica. Algunos analistas de su obra dicen que es la etapa en la que él conoció que puede reírse, que puede divertirse. Y es porque dejamos las temáticas más duras y serias, por son temas más irónicos, más cómicos, más satíricos, donde se mantienen aún el interés por la burguesía, la vida urbana como buen citadino, y sobre todo se nos hace presente el tema de la sexualidad de forma más explícita, lo cual en su momento era un boom, teniendo en cuenta lo conservador que era la sociedad peruana. Entre estas obras tenemos a Pantalones las visitadoras, La tía Julia y el escribidor y La guerra del fin del mundo. Esta obra, la última, tiene un punto muy relevante en la historia de Mario Vargas Llosa, porque es la primera obra que se aleja del Perú. Sale de su zona de confort, que es el ser nacional, pero sin dejar de lado ciertas temáticas que podrían vincular a cualquier peruano, como podrían ser los radicalismos, los dogmatismos, que lamentablemente en la guerra temática de esta obra se ven rotundamente presentes. La obra nos muestra bastantes hechos relativos a la Guerra de los Canudos, con una gran expresión histórica, obviamente influenciado por su maestro Porras Barrenechea, de quien aprendió profusamente el arte de escribir, sobre todo en temas históricos. Incluso se rumorea bastante que Mario Vargas Llosa casi deja la labor literaria por inclinarse hacia lo histórico debido a su influencia de Porras Barrenechea. La obra de Mario Vargas Llosa llega a una situación distinta cuando en los 80 ya vuelve a su estilo original, tratando de rescatar quizá una versión más seria de sí mismo, trata de acercarse más a ese gusto histórico, personal, a lo político, a lo ideológico, en lo que seguramente mi compañero David Tejada va a profundizar un poco más con respecto a su actitud política. Pero en cuanto a la literatura, nos presenta obras muy interesantes como El Hablador, Elogio a la Madrastra y La Fiesta del Chivo, siendo La Fiesta del Chivo la más característica de esta época, al ser una novela
histórica política que critica el régimen autoritario del dictador Trujillo en República Dominicana, lo cual nos mantiene en línea con la temática propia de este escritor, la cual es la pugna por el poder y la defensa de la libertad durante este recorrido. La última etapa es la narrativa y una obra ensayística, más breve, más concisa, quizá perdiendo un poco la esencia cargada de sus primeras obras, pero sin abandonar sus temáticas centrales, que se basan en querer defender al individuo, demostrarlo como un ente decepcionado al no poder cambiar mucho o derrotado frente al sistema que lo oprime, pero siempre presente con una crítica aguda, quizá con un afán aleccionador, quizá madurado con los años, después de un autoexilio que lo alejó de su patria querida, a la cual, curiosamente, después de irse de este país, se hizo cada vez más íntima y más profunda con respecto a esta. Obviamente hay obras que hablan sobre el mundo extranjero, como pueden ser El sueño del Celta y ciertos apartados sobre las travesuras de la niña mala, pero obras como Tiempos recios o El paraíso en la otra esquina son muestras de que Mario Vargas Llosa, a pesar de no haber estado en Perú, seguía presente acá espiritualmente y que nunca se fue de acá, y que su obra siempre trata de ser un grito a la libertad, a criticar el poder, a querer entenderlo, y quizá, más allá de su visión desencantada, pensar que la utopía a la cual él de joven creía podía llegar a ser cierta. Ya con eso doy paso a mi compañero David Tejada. Muchas gracias por la exposición magistral, Johan. Ahora le daríamos pase a David Tejada para ver ya un poco más el lado político de Mario Vargas Llosa. Bueno, Dante, Johan, Pablo, amigos del FCU y público en general, estoy muy feliz. Primero por la iniciativa de conmemorar al peruano universal, al peruano sanmarquino, al peruano político, al peruano que siempre soñó en el Perú, en sus obras, en sus proyectos y sobre todo en su modo de apreciar la desigualdad, el ejercicio del poder y sobre todo al conflicto que había en el medio cuando él estaba como encargado del diario El País de España. Voy a compartirles una presentación que si bien realicé el día de ayer, pude mejorar para el día de hoy. ¿Me indican por favor si se puede ver? Lo tomaré como un sí. Sí, justo. Estupendo. Hablar de Vargas Llosa implica analizar su lado personal. Por ejemplo, Pedro Cateriano menciona que su plato favorito era el chupe de camarones. Hablar de Vargas Llosa implica también ver su lado académico, porque él recibió en el año 97, por primera vez en una universidad privada y una universidad peruana, el grado de honoris causa en la Universidad de Lima, en plena dictadura. Y por supuesto, implica hablar de su faceta política, que si bien ha sido breve, ha sido muy apasionada. Yo vengo de la UPC y el primer rector, cuando se fundó en el año 94, fue Luis Bustamante Belaúnde, el activista, vocero y por supuesto el ejecutor del plan de gobierno Libertad para el año 90. Entonces hay un legado, hay una visión de país, pero lo más importante es un respeto hacia Vargas Llosa, porque siempre se caracterizó por ser honesto, por ser institucionalista, y creo que lo esencial es ser un demócrata a carta cabal. Es difícil resumir el legado de Vargas Llosa en el lado político, dado que las virtudes las mostró a lo largo de su vida, pero hay 5 atributos que se repiten constantemente. La condena unánime a toda forma de autoritarismo. Un ejemplo claro fue en agosto del 90, cuando estuvo en México con diferentes intelectuales de la época y sobre todo el premio Nobel del año 2006, Octavio Paz, y llamó al PRI la dictadura perfecta, porque se había encasillado en este país durante 7 décadas. También observé el activismo permanente por alcanzar una sociedad liberal. Es verdad que se desilusionó de la Revolución Cubana y del socialismo con libertad, influenciado por Jean-Paul Sartre. Pero luego se acerca Hernando de Soto al Instituto Libertad y Democracia, con quien contribuye en el prólogo del Otro Sendero, obra onomástica de don Hernando en el año 86, y conoce a Friedrich Hayek,
y se sumerge con Raymond Aron, Isaiah Berlin y diferentes intelectuales occidentales que defendían el liberalismo. El tercer atributo que veo es la protección inquebrantable de los derechos humanos y sin excepciones. La trascendencia y formación de una nueva juventud de académicos, jóvenes interesados en las letras, jóvenes interesados en la política o simplemente interesados en el activismo por una sociedad más libre y justa. Finalmente, creo que el punto que resume muy bien los 4 iniciales y por el cual Vargas Llosa se hizo valer, construyó su nombre y también construyó país, fue el nunca quedarse callado frente al atropello y la injusticia. Lo expresó en la letra, lo expresó en los foros internacionales, pero sobre todo lo expresó cuando se le dio la oportunidad y con sumo respeto, que veremos a continuación. Como ustedes saben, él era enemigo del autoritarismo, de todo tipo de dictaduras. Cuando conoció a su padre a los 10 años, él vio, primero, una desconexión profunda con él, porque era autoritario, era machista, acusaba a la madre de enternecer mucho a su niñez, a Mario Vargas, por ser muy delicado, por ser muy cortés, por ser muy blando, y por ello lo envió al Leoncio Prado, también para frustrar sus sueños de escritor. Entonces, este autoritarismo lo condena desde su familia cuando el general Odría en el 48 da un golpe de Estado y el padre se alegra, porque el entonces presidente constitucional José Luis Bustamante y Rivero era un pariente lejano de los Llosa. Y los Vargas, o en este caso el padre de Mario, no quería sentirse inferior a la madre. Hemos observado la condena unánime del autoritarismo en mayo del 2018. Cuando estaba en Santiago de Chile y Axel Kaiser le preguntó, ¿crees que los ciudadanos prefieran estar en Chile de los 80 en lugar de Venezuela en la actualidad o Cuba en la actualidad? A lo que Mario Vargas Llosa replicó a continuación, esa pregunta yo no te la permito. Yo no te la permito porque el precio a pagar es elevado. El recorte de derechos individuales, el recorte del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de alternancia en el poder, a cambio de una bonanza económica de corto plazo. Lo hemos observado en la literatura y entiendo que haya muchos jóvenes que se entusiasmen al ver títulos como El pez en el agua del año 93 o incluso La fiesta del chivo del año 2000, cuando él refleja los 32 años de autoritarismo que tuvo Rafael Trujillo, el dictador de República Dominicana. Pero los invito también a revisar Tiempos Recios del año 2019, en el que condena en nombre de la libertad la dictadura que instauró la CIA y el entonces presidente norteamericano Dwight Eisenhower en Guatemala en el año 54, cuando ganó un gobierno progresista mediante la vía democrática. O incluso los invito a revisar el libro del premio Nobel, El sueño del Celta, cuando él acusa el colonialismo y los gobiernos totalitarios en pleno siglo XX. Otra obra emblemática donde condena el autoritarismo de forma implacable se ve en La guerra del fin del mundo del 81, cuando se sitúa en Brasil del siglo XIX y él observa que el culto a la personalidad, el fanatismo frente a una ideología hace destruir y hace colapsar la mínima noción de comunidad y de respeto hacia el otro. Finalmente, como se puede observar en la imagen, tuvo una condena unánime al autoritarismo, o mejor dicho, desde el 90 hasta el 2020, de manera enfática condenó lo que representaba el fujimorismo, al punto tal que en el año 2014 llamó a Keiko Fujimori la hija de un ladrón y de un asesino, que no puede ser presidente. El segundo aspecto es el activismo permanente para alcanzar una sociedad liberal. Y es que don Mario funda en el año 2002 su propia fundación, la Fundación Internacional para la Libertad. Y aquí reúne a diferentes jefes de Estado que son de la centro-derecha. Es verdad, no todos son profundamente liberales, pero respetan el orden democrático y constitucional. En la imagen se puede observar a José María Aznar, a Mariano Rajoy, a Sebastián Piñera, y en los años próximos se puede ver a Mauricio Macri, e incluso a otros presidentes como Iván Duque. Mario Vargas Llosa intenta articular en Iberoamérica, no únicamente en nuestra región, pero en Iberoamérica, un frente para intentar contrarrestar la ola rosada, pero siempre mediante la vía institucional y siempre mediante el diálogo y la apertura.
Este respeto por el individuo denota su visión positiva de una sociedad liberal. Pero también se puede observar cuando Mario Vargas Llosa contribuye con mucho entusiasmo en la Red Liberal de América Latina Relial, en la Internacional Liberal o también en la Fundación Friedrich Naumann, la fundación alemana que le congratuló en el año 2008 en la ciudad de Frankfurt con el premio La Libertad por defender la separación de poderes y abogar siempre por la libertad individual. Finalmente, se puede ver en sus últimos años de vida, como por ejemplo en 2021, su colaboración con diferentes think tanks liberales, por ejemplo, uno francés llamado Génération Libre, y en el caso de Perú, el Instituto Político para la Libertad. Ahora bien, el activismo permanente para alcanzar la libertad se puede observar en La llamada de la tribu y en El pez en el agua, pero también los invito a revisar su libro, que fue una colección de artículos hasta la fecha del año 94, Desafíos a la Libertad. Y me quedo con un artículo llamado La chusma de arriba y la chusma de abajo, de septiembre del 92, criticando el autogolpe de Alberto Fujimori y cómo es que los famosos liberales, los famosos tecnócratas del libre mercado terminan apoyando a una dictadura. Es decir, condena a los falsos liberales. Y recuerda que el compromiso del movimiento por el cual se fundó en el 87 fue precisamente para respetar la libertad económica, pero también la política y social, porque es una indivisible. Y para concluir, vemos a un Mario en elecciones visitando diferentes rincones del país para predicar esta sociedad liberal. Cabe mencionar que tuvo un repudio implacable a la nueva derecha europea, sobre todo a los discursos de Santiago Abascal. Tuvo una condena emblemática en 2017, cuando el señor Charles Puigdemont quería abogar por la independencia catalana. Él se plantó y defendió la Constitución del 78 en España para respetar sobre todo la autonomía de las regiones, pero recordando que era un país indivisible. La protección inquebrantable de los derechos humanos. Vargas Llosa, a comparación de nuestros queridos colegas derechistas, no consideraba los derechos humanos como un asunto de izquierdistas, de caviares, de progresistas. Por el contrario, él desde el año 60 se solidarizó con Checoslovaquia tras el asalto de los soviéticos para detener la primavera de Praga. Después, en el 71, se solidarizó no solo con Eberto Padilla, con el caso Padilla, pero los múltiples autores que habían sido encarcelados o incluso enviados a campos de concentración de Cuba bajo el argumento de Fidel Castro de que ellos eran contrarrevolucionarios. La defensa por los derechos humanos se vio en el año 80 ante el llamado de don Fernando Belaúnde, más específicamente el 3 de febrero del 83, cuando ocurrió la masacre de Uchuracay, y él lidera la comisión que se encarga de condenar la provocación de Sendero Luminoso, remarcar la desigualdad que había, no solo intercultural para contactarse con las comunidades aborígenes, pero también para notar que no había suficientes implementos o mínima presencia pública como para reducir esta desigualdad. Y por si fuera poco, me atrevería a mencionar que en el siglo XXI continuó con la defensa de los derechos humanos, porque en el año 2005, en abril, junto a su hija Morgana, viajaron a Palestina y vieron de primera fuente cómo es que el conflicto entre Israel y Palestina estaba creciendo en el Medio Oeste. Él hizo notar la vulneración de los convenios internacionales y condenó a ambos lados por igual. Del mismo modo, observamos que en el caso peruano apoyó la formación del lugar de la memoria y la inclusión en el año 2010 para evitar, en primer lugar, que el partido aprista que estaba en aquel gobierno lograra manipular lo que fue la década del 80 y del 90, pero también como un deber cívico para recordar que si bien el MRTA y Sendero Luminoso quienes iniciaron y extendieron el terrorismo en el Perú, también unos grupos paramilitares, como por ejemplo el Comando Rodrigo Franco, el Grupo Colina, entre otros, habían vulnerado los derechos humanos. Vargas Llosa jamás se quedó callado, incluso respaldó el informe final de la CBR en el año 2004.
Para ir terminando, estimado Dante, y no abusar de tu querida confianza y tiempo, quiero hablarte del penúltimo aspecto que resalta de Vargas Llosa, la trascendencia y la formación de nuevas juventudes. A comparación de los líderes actuales que se encasillan siempre en su poder, Vargas Llosa creía en legar, o mejor dicho, la frase de don Luis Bedoya Reyes: saber llegar y saber legar. Por ello es que en el 2016 se escribe Cartas a un joven novelista, en diferentes secciones, en 2 en total, da instrucciones, da sugerencias y da su experiencia de vida a futuros novelistas del Perú. En los cuadros observamos el apoyo a Gloria Álvarez, a Antonella Martí, a Yesenia en Perú, con sus libros, publicaciones defendiendo el liberalismo. Y cómo no recordar un pasaje del Pez en el agua, cuando era segunda vuelta, la población estaba sumamente polarizada y los simpatizantes de Libertad y el Fredemo, a las afueras de su casa, alegaban en contra de Fujimori, pero por motivos étnicos, por motivos xenófobos. Entonces Vargas Llosa sale al balcón de su casa y con un megáfono pide a sus seguidores que el Perú es un país diverso, rico en tradiciones y por supuesto de diferentes procedencias mundiales. Y jamás se puede atacar en una democracia a alguien solo por su forma de ser o solo por su llegada de un país distinto. Ese nivel de civismo, de respeto y sobre todo de formación a nuevos cuadros es lo que falta hoy en día, pero Vargas Llosa lo mostró, incluso hasta la actualidad. Pero para cerrar, no se puede comprender estos 5 puntos, o mejor dicho, los 4 que expliqué ahora, si no hablamos de algo sumamente esencial. Don Mario, el que nunca se quedó callado frente al atropello y la injusticia. Mario, que usó la palabra, creó un género literario, participó del boom latinoamericano, fue coherente con sus ideales de libertad, sobre todo la libre expresión, y lo más importante, fue alguien que incomodó al poder de turno, pero con fundamento siempre. Creo que esos son los 5 legados que podemos rescatar de don Mario, y tras su partida me siento muy triste, porque en verdad quería conocerlo y en verdad quería seguir aprendiendo del maestro y el que pudo ser un gran presidente de la República en el año 1990. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias a ti, David, por la exposición general, ¿no? Y que abarcaste sobre todo los ámbitos más políticos o cívicos relacionados a Vargas Llosa. Dado que el tiempo es tirano, como dicen algunos, quería hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Si es que pudiesen definir en una palabra o frase a Vargas Llosa, ¿cuál sería y por qué? Y quisiera comenzar con Pablo. Buena pregunta, Dante. Yo diría que la palabra que puede definir a Vargas Llosa es contestatario. Contestatario, porque él siempre fue muy valiente, como lo acaba de señalar David, contra el poder de turno, sin importar las consecuencias que eso trajera a su carrera literaria o a su integridad como persona. Sería contestatario y coherente también, coherente como pocas personas han sido, y quizá esa coherencia e integridad deba pues que no haya ganado las elecciones del año 90, ¿no? Como sabemos, la política peruana es cualquier cosa menos coherente e íntegra. Muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Johan, no sé tú cómo definirías a Vargas Llosa. Yo lo definiría como un idealista. Durante toda su vida él trató de ver más allá de la situación presente, desencantada, pensando en un ideal mejor. Y creo que junto a la palabra idealista podría la de resignado, pues en muchas obras que él ha presentado se ve que sueña con ese mundo mejor, pero lamentablemente a veces cae frente en cuenta que la realidad no solamente son ideas, no solamente son sueños, y que el cambio requiere mucho esfuerzo, y que al menos él no hubiera estado presente para verlo, como lamentablemente su partida nos dejó constancia. Él no llegó a estar vivo para ver un Perú que mejore, que cambie. Solamente eso. Y bueno, con lo que dices,
me da mucho coraje tu respuesta y lo que mencionas al final. Solamente una añadidura pequeña. Consideremos, tengan en cuenta qué épocas dictatoriales pasó Mario Vargas Llosa y el cómo ha terminado, en qué gobierno, deja mucho que desear para su perspectiva de lo que era el Perú. Siempre hablaba del Perú con cariño, pero a su vez con resignación, y no se equivocaba. Cabe en un gobierno con un poco de tendencias autoritarias. Y David, no sé tú cómo definirías a Vargas Llosa. Vargas Llosa fue valiente. Desde el primer momento en la dictadura de Odría, él se enfrentó como representante del Centro Federado Sanmarquino contra Alejandro Esparza, Añarzu, cuando quería dar víveres a diferentes universitarios que habían sido encarcelados, sobre todo por el motín de Arequipa. Valiente porque a pesar de las amenazas de Fujimori de quitarle la nacionalidad peruana, él siguió condenando la dictadura. Valiente porque siempre tenía una objeción, pero una objeción basada en la crítica constructiva. Valiente porque no se guardó absolutamente nada y lo dijo con sumamente respeto en El pez en el agua del año 93, La llamada de la tribu. Y también reconoció a sus adversarios en caso de que ellos perdieran. Valiente es lo que hizo a Vargas Llosa escribir y confrontar al poder. Ahí el profesor Dante Paida nos menciona su apodo, el patrocinio valiente también. Este breve y conciso espacio que hemos tenido nos ha servido para explorar un poco la vida de Vargas Llosa, ¿no? Y no quisiese cerrar este breve conversatorio. Como sabemos, todas las grandes celebridades, los personajes históricos, siempre tienen algún punto que criticar, una pequeña debacle, grandes errores, y yo creo que también sería justo ver qué errores cometió, pero cómo se pudo redimir, si es que se pudo redimir de eso, ¿no? Solamente para acabar el conversatorio, ¿qué en todo caso se podría criticar de la larga y trayectoria vida de nuestro Nobel de Literatura? ¿Y cuál sería su opinión respecto a ello? Ahora me gustaría iniciar con David. Vargas Llosa, si bien es cierto, es un conocedor, sobre todo de las letras y del Perú, a veces cae en una visión cosmopolita, o mejor dicho, en una visión técnica bastante aristócrata, como lo denunció Carlos Iván de Gregori en la campaña del 90. Y claro, se llama a veces el mote de creído, o como Antonio Zapata lo describió en su libro de 2021, español o hispano. Yo reconozco que don Mario a veces, claro, veía al Perú, pero desde un pequeño estrado, ¿no? Y creo que su decisión por entrar a la San Marcos, si bien le permitió acercarse mucho más al peruano de a pie, lo que vieron al menos los electores del 90 es que todavía seguía en ese estrado, todavía seguía hablando a prescripción de un técnico. Pero hizo su mejor esfuerzo y intentó recortar esta brecha, ¿no?, preexistente. Muchas gracias, David. Johan. Si algo debería criticar a Mario Vargas Llosa fue no haber adentrado mucho más en el mundo andino. Cuando hablamos de la peruanidad, el mundo andino es algo fundamental, pero Mario Vargas Llosa siempre tuvo una visión muy costeña, muy selvática. Sabemos la distinción entre costa, sierra y selva, es muy simplista, pero los Andes siempre lo estuvo olvidado, le dio un par de pinceladas, nunca llegó a profundizar totalmente en esto, y creo que si bien tuvo ciertas luces con la selva, si hubiera hablado con más afán sobre la sierra, estoy seguro que muchas de las críticas que han tenido sobre él se hubieran disipado rápidamente. Muchas gracias, Johan. Y por último, Pablo. Claro, dos puntos principalmente. El primero sería el que con gran acierto ha señalado Johan, ¿no? Bueno, pero también es propio de la formación que tenía Vargas Llosa, la formación que se brindaba en San Marcos aquellos años. No nos olvidemos que la San Marcos de los años 50 era una universidad muy costeña, muy limeña, muy elitista, a pesar de que estaba siendo integrada por alumnos, estaba empezando a ser poblada por alumnos de clase media baja. El SUMO, el modelo
a seguir intelectual, todavía seguía siendo el que imponían los clásicos europeos u occidentales, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, creo que ahí le faltó un poco más vivir en primera persona lo que era la realidad del hombre delante. Aunque también quizá por ahí le puedo entender ya que esa vez, ese filón ya había sido muy explorado o estaba siendo muy explorado por el gran José María Arguedas, ¿no? Lo que se le criticaría es que también lo que ha mencionado David, y es que no supo adaptar su mensaje al lenguaje del peruano de a pie en su campaña del 90. Fue un mensaje pues demasiado técnico, demasiado intelectual. O sea, el peruano de a pie, de sentimiento humano, en su vida ha escuchado hablar de Hayek, ¿no? Entonces, creo que Vargas Llosa debió ahí ser un poco más popular como lo era por esos años, pues, el gran Belmont, ¿no? Belmont usaba un lenguaje más poblado de jergas, más cercano a la gente, ¿no? Y su otro error es que fue demasiado idealista, ¿no? Bueno, él había vivido en Europa, pensó que en Perú se podía hacer una política igual, pero ustedes saben que aquí en Perú, pues, todo funciona al revés, ¿no? Eso se le criticaría al gran Vargas Llosa, pero no son errores pues nacidos de la mala fe o del dolo, ¿no? Son errores propios de una persona pues criada en un determinado ambiente de ideas, ¿no? Fue un hombre que hizo lo que hizo con lo que hicieron de él. Con eso concluiría mi participación. Gran frase de Sartre, eh, esa del hombre. Y bueno, chicos, ¿qué les puedo decir, no? Yo no soy el mayor lector ni el mayor seguidor de Vargas Llosa. Yo creo que ustedes están en un nivel muy superior. Como lo dijo Johan ese día, hay un gran vacío, ¿no? Johan dijo una frase hermosa para mí: hay un gran vacío que ni siquiera va a volver a ver un Mario Vargas Llosa en el Perú, por más que pasen las generaciones. Y me alegra de que hayamos podido tener yo diría, una persona completa, una persona completa en todos sus sentidos, su vida, sus alegrías, sucesos, experiencias, su tránsito ideológico político, que es algo muy impactante en la vida de un escritor, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a ver por lo general a un escritor con un poco más de tendencia socialista, en este caso es completamente increíble la vida de Vargas Llosa. Y bueno, creo que lo que dijo David al final es completamente cierto, ¿no? Lo que ha dejado, o mejor dicho, lo que ha sido y lo que ha dejado puede servir, o mejor dicho, tiene que servir para las futuras generaciones, ¿no? Los futuros ideólogos, políticos, los futuros literatos, las personas que, creo yo, Vargas Llosa hubiese querido que puedan mejorar y sacar de la situación en parte en la que está nuestro país, ¿no? Con ese sueño que al final él nunca pudo haber realizado, que es ver al Perú, un Perú mejor de lo que es, de lo que era incluso en sus épocas, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si alguien desea dar un breve mensaje final ya para finalizar este conversatorio que hemos tenido. Pueden prender el micro. Sí, Johan. Solamente quiero concluir diciendo que independientemente de la posición que uno pueda tener políticamente con Mario Vargas Llosa, es un escritor que merece ser leído y releído y analizado, porque si bien no llegó a tocar todos los puntos de lo que podríamos decir que es Perú, sí, no por nada es nuestro escritor universal, no por nada es lo que muchas personas entienden por nuestra nación cuando hablan de Perú y la literatura. Y quisiera culminar esto con una pequeña variación a una frase de José Santos Chocano: bienaventurados los pueblos que aman a sus literatos, porque de ellos es el reino de la inmortalidad. Nada más. Gracias, Johan. David, Pablo, no sé si quieren mencionar algo para acabar. Pablo, Pablo. Ah, jejeje. Bueno, gracias, David. En verdad, mis compañeros han dado tan buena semblanza que se me ocurre poco que aportar, ¿no? Pero para ser breves, daría bastante énfasis en transmitir Vargas Llosa a las nuevas generaciones, en transmitir su civismo, en transmitir su literatura,
Incluso el Vargas Llosa más marxista, el Vargas Llosa más izquierdista, siempre fue muy contestatario al poder. En las novelas de su época izquierdista, que son pues Conversación en la Catedral, La Ciudad y los Perros, se deja notar esa rebelión del individuo frente a la tiranía, frente al abuso. Ese legado de Vargas Llosa es el que debemos asimilar y debemos transmitir a las siguientes generaciones para que ese espíritu, esa lucha, no se pierda. Eso sería todo. Muchas gracias por este breve espacio y con esas palabras ya finalizaríamos este conversatorio. Muchas gracias a todas las personas y también esto va a ser colgado en otras redes sociales, especialmente en YouTube, para que personas interesadas en un pequeñísimo esbozo bibliográfico de Vargas Llosa puedan escuchar esa pequeña conversatorio. Muchas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima. Un gusto.